Hoy, dentro de nuestras entrevistas electorales, es turno para Izquierda Unida. Saludamos en conexión con el Centro de Televisión Española en Pamplona al coordinador federal de la coalición de Izquierda Unida, señor Cayo Lara. Bienvenido a la noche. Buenas noches. Buenas noches. Señor Cayo Lara, estamos prácticamente, si no me equivoco, en el ecuador de la campaña, así que es momento de que los periodistas hagamos esa pregunta. ¿Qué valoración hace ahora que llegamos al ecuador de la campaña? Bueno, pues la valoración es que tenemos a la gente muy ilusionada. La gente está trabajando de nuestra organización y de todas las coaliciones que hemos organizado en el conjunto del Estado, y están trabajando a tope, haciendo propuestas concretas, explicándole a la gente, haciendo pedagogía y explicándole nuestras propuestas de generación de empleo, de luchar contra el fraude fiscal, de luchar contra la pobreza, la exclusión social, de defender la democracia participativa, de luchar contra la corrupción, y en definitiva pues están explicando nuestras propuestas programáticas, y están entrando y calando bastante bien porque estamos teniendo una asistencia muy importante en los actos, y la verdad es que hay mucho agrado en este momento y yo diría que mucha confianza en la gente, en lo que estamos detectando en la calle. Tanto usted como Alberto Garzón les estamos viendo muy involucrados en esta campaña. Bueno, hoy mismo usted está en Pamplona participando en un acto del partido, ¿no? Sí, hemos acabado ya un acto esta tarde, hemos hecho más actividad a lo largo del día, y no solo Alberto y yo, estamos implicados el conjunto de la organización. Somos una organización muy militante, de miles de militantes en la propia organización, repito, más todas las coaliciones, todos los aliados que tenemos en este proceso, muy importante, y estamos pues a tope, lógicamente, lo que hemos hecho siempre. En definitiva, estando con la gente que sufre y presentando propuestas alternativas frente a este desastre que han montado en este país las políticas del gobierno del Partido Popular, que más que un partido a veces ha parecido una suma de bandas organizadas para trincar. ¿Cómo cree que saldrá su formación, Izquierda Unida, de estas elecciones municipales donde toque y autonómicas donde toque? Se lo pregunto porque creo que la última vez que usted y yo hablábamos, le preguntaba por lo que estaba de moda entonces, que si alguien iba a fagocitar a Izquierda Unida. ¿Cómo cree que saldrá Izquierda Unida? Por fortuna no somos una moda, ¿no? Y lo que vaya a pasar, pues lo vamos a conocer sin duda el día 24. Yo estoy plenamente convencido que vamos a tener más concejales y concejalas, vamos a tener más alcaldías cuando llegue la hora de elegir a los alcaldes, y vamos a tener un resultado muy importante en las elecciones autonómicas. Eso es lo que pienso en este momento, y para eso estamos trabajando. Lo cierto y verdad es que de momento los sondeos en general no le dan muy buenos resultados a Izquierda Unida. ¿Usted se cree las encuestas o no? Bueno, las encuestas se hacen de dos maneras o por dos razones. Una se hacen para conocer la opinión de la gente, y otras para condicionar la opinión de la gente. Pero no hay que olvidar que las encuestas que se han hecho incluso antes del principio de la campaña electoral, y son las que están con el run run durante toda la campaña, hombre, vamos a esperar que pase la campaña, que la gente conozca la propuesta, y sobre todo cuando estamos hablando de que un 40% de la población, cuando se hacían esas encuestas, las últimas que yo conozco, no habían decidido todavía quién votar. Por tanto, la última encuesta será la de las urnas, y esa es la que va a valer al día siguiente, para el día 25. Bueno, acaba de decir usted que hay que esperar a que la gente conozca la propuesta de Izquierda Unida. Pues venga, yo le pregunto, ¿cuál es la propuesta de Izquierda Unida? ¿Con qué propuesta se presenta ante los ciudadanos? Bueno, tenemos una situación de deterioro de nuestro país como no hemos conocido en toda la etapa democrática. Hay una situación de corrupción, como todo el mundo sabe, que van apareciendo cada vez más bandas organizadas desde dentro del Partido Popular, y que están deteriorando lo que es la democracia a unas marchas forzosas, que hay una situación de deterioro de los salarios como no hemos conocido en toda la etapa democrática. 6 millones de personas cobran menos del salario mínimo interprofesional, que hay mucha pobreza en nuestro país, que hay 3 millones de parados que no cobran ningún tipo de ayuda, que hay 5 millones y medio de parados, que están desahuciando a la gente de sus casas, y en definitiva que hay una situación de deterioro social como no hemos conocido en toda la etapa democrática. Nuestras alternativas es que vamos a combatir esta situación con una lucha decidida contra el fraude fiscal, porque hay recursos en España. Lo que pasa es que hay muchos defraudadores, y por tanto hay que combatir el fraude fiscal. Hay que tener recursos para hacer políticas activas de empleo para los parados de larga duración y especialmente la gente que no cobra ninguna ayuda y está en la desintegración social. Vamos a plantear políticas de lucha contra la exclusión social y lucha contra la pobreza de manera inmediata y decidida. Vamos a defender que se tienen que restituir todas las plazas que se han ido anulando en la sanidad y en la educación pública a lo largo de todos estos años en la política de recortes. Vamos a defender la democracia participativa con proyectos y reglamentos de participación ciudadana en el conjunto de instituciones y especialmente en los ayuntamientos de
nuestro país. Vamos a reivindicar una ley de financiación para las corporaciones locales. Vamos a plantear y exigir y a llevar a cabo donde podamos leyes para acabar con esta política de desahucios que siguen echando a la gente de sus casas porque ha tenido la desgracia de perder el empleo y no poder pagar las hipotecas. Vamos, en definitiva, a defender políticas medioambientales, políticas de generación de empleo y, en resumen, vamos a combatir ante esta locura de dramas sociales que se están produciendo en esta España real, que no es la España que nos vende Rajoy, sino que es la España real la que estamos tocando cada día con los dedos y viendo a la gente con cada una de sus problemáticas que nos vienen explicando en cada momento concreto de nuestro recorrido que estamos haciendo por los distintos pueblos, reuniéndonos con los trabajadores despedidos y, en definitiva, con las problemáticas que está sufriendo nuestro país. Bueno, esa es la propuesta con la que se presenta Izquierda Unida a estos comicios, más o menos la que usted nos ha contado, he tratado de resumir. Yo le quería preguntar si cree que, ya no en qué se diferencia su propuesta de la de Podemos, que en todo caso pues tendré que preguntarle a la otra formación, imagino que es lo que usted me respondería, pero sí, si cree que los ciudadanos son capaces de diferenciar una propuesta y otras, la suya, por ejemplo. Vamos a ver, nosotros somos una organización que tenemos largo recorrido, somos gente sólida, tenemos programas solventes, son programas que están elaborados no en 4 días, son programas que están elaborados con el trabajo de muchísima gente, con la participación en la movilización activa, con muchas horas de trabajo, de esfuerzo colectivo, de reuniones con asociaciones, con sindicatos, es decir, es una propuesta sólida y la prueba está en que en aquellos sitios donde estamos gobernando estamos demostrando con nuestro hacer cotidiano cada día que estamos en los problemas y que estamos con soluciones y con propuestas alternativas. En eso es en lo que estamos. Y, por tanto, esa es nuestra trayectoria. Somos gente de izquierdas, lo decimos con mucha nitidez, defendemos un proyecto político claro y nítidamente de izquierda, de defensa de la clase trabajadora y de las capas de la mayoría social y de las clases populares. Defendemos los servicios públicos, la sanidad pública, la educación pública, el estado de bienestar y entendemos, además, que hay recursos, repito, suficientes en nuestro país para poderlos abordar. Quiero decir, a partir de eso, que nuestros programas son programas serios, que no vamos a hacer ninguna demagogia, que no vamos a poner en los programas aquello que no podamos cumplir y que vamos a plantear las cosas de cara y, por tanto, vamos a intentar llevarle a la gente seguridades, garantías y esperanzas sin ningún género de dudas en que este país puede cambiar y que podemos conseguir tener una España más decente desde el punto de vista de los representantes públicos. Y el que quiera trincar, el que quiera coger dinero en lo público, lo que tiene que hacer es dedicarse a lo privado. Y ya está bien de que hayan organizado en este país todas estas tramas de corrupción que, repito, que han denigrado lo que es la vida pública española, lo que es la democracia, han desprestigiado a la política y la política es un arte noble, es un valor que hay que defender con mayúsculas, pero evidentemente hay que apartar de la política a toda la gente que ha venido a servirse y no a servir los intereses colectivos. Y al PP hay que echarlo de todas las instituciones del Estado porque está demostrando que no es un partido que ha venido a servir los intereses generales, sino que ha venido a servir el lucro de unos cuantos amiguetes de pupitre y el lucro, en definitiva, de intereses inconfesables, como estamos viendo en tantos casos de corrupción que han salido, donde no hay que olvidar que detrás de cada corrompido hay un corruptor. De estos nombres no suelen salir, pero ha habido una connivencia permanente en nuestro país entre determinados intereses espurios empresariales y determinados políticos al servicio de esos intereses. Es cierto que Izquierda Unida, sin embargo, a pesar de que yo le preguntaba por la diferencia entre el programa de Izquierda Unida y Podemos, Izquierda Unida va con Podemos en 5 ciudades, ¿no? Entre ellas, si no estoy mal informado, en Barcelona y en Bilbao. Bueno, ha habido acuerdos porque nosotros somos una fuerza política que queremos confluir, queremos converger con otras fuerzas políticas en el marco de la izquierda, donde sobre lo concreto, sobre los programas concretos, quieran converger con nosotros. Nosotros no somos gente contraria a ningún tipo de alianzas. Otros sí tienen más problemas para tener alianzas, especialmente en las elecciones autonómicas y presumiblemente en las elecciones generales. Yo creo que son otros, en este caso, los que tienen que dar cuenta a la gente de por qué esa actitud, que nosotros consideramos que es una actitud negativa, que no es positiva, y luego también por qué en cantidad de ayuntamientos de este país, que es donde hay que comprometerse con la política real, pues también hay otros que han decidido no participar de manera activa. Y además nosotros somos gente que pensamos, y lo digo con mucha sinceridad, que para gobernar un país hay que gobernar una comunidad autónoma y hay que gobernar también un ayuntamiento, porque además los ayuntamientos son escuelas importantes de democracia y en ese sentido, repito, nosotros, nuestra actitud permanente es una actitud de convergencia
con todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales que quieran generar una alternativa, un frente amplio para combatir las políticas neoliberales, para derrotar las políticas del Partido Popular, pero también otras políticas neoliberales hechas por otras fuerzas que han hecho mucho daño en la política económica, en la política social y en la política laboral de nuestro país. Hablemos de política de pactos, porque, bueno, tradicionalmente Izquierda Unida es un partido que, en función de los resultados que ha obtenido un montón de comicios, pues que al final le puede ser útil o necesario a muchas formaciones para formar gobiernos, para formar ayuntamientos, para... ¿Cuáles son las líneas rojas en este momento de Izquierda Unida en esa política de pactos? La línea roja, la hoja de ruta de nuestra organización es que queremos derrotar democráticamente al Partido Popular en todas las instituciones del Estado, porque el Partido Popular se ha convertido en un problema serio para la propia democracia. No queremos una democracia de estas características, una democracia donde cada día te levantas con un caso de corrupción, en lugar de levantarnos con lo que hay que levantarnos y es viendo, en definitiva, políticas de creación de empleo y políticas de resolver los problemas de la gente. Esa es nuestra línea roja y, por tanto, después del día 24, en función de la correlación de fuerzas, del poder, del peso, de la confianza que nos den los ciudadanos y las ciudadanas, los trabajadores y las trabajadoras, y cada uno con la fuerza que tengamos, se hablará entonces de acuerdos en función de propuestas concretas programáticas. Nosotros lo decimos con mucha nitidez, vamos a hacer acuerdos con programas de izquierdas, con propuestas de izquierdas que resuelvan los problemas de la clase trabajadora, de las clases populares y de la mayoría social de nuestro país. Sobre esa base nos vamos a encontrar y haremos acuerdos y alianzas para derrotar, repito, a los gobiernos del Partido Popular, porque, vuelvo a insistir una vez más, se han convertido sus políticas, han sido unas políticas que han estado en contra de manera radical de los intereses de la mayoría social y de las clases populares, han estado a favor de la oligarquía, de los grandes poderes financieros, de los amigos de pupitre y, en definitiva, de aquellos que son los responsables y los causantes de tantos dramas sociales que está viviendo nuestro país. Hoy en Andalucía, en el Parlamento andaluz, tercera votación, ha vuelto a no salir Susana Díaz elegida. Además, Izquierda Unida ha votado no. Y la propia Susana Díaz ha denunciado que todo esto se debe a intereses, a estrategia electoral de los partidos. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que hay que ser un poco más rigurosos a la hora de hacer el análisis. Susana Díaz ha metido a Andalucía en un buen lío, porque Susana fue una irresponsable cuando convocó elecciones anticipadas en Andalucía, que no existía desde nuestro punto de vista ninguna razón para convocarlos. Hablaba de inestabilidad en el gobierno, que era falso, porque nosotros con políticas de izquierdas dábamos estabilidad a ese gobierno. Lo que pasa es que Susana Díaz parece que tenía problemas para poder aplicar determinadas políticas de izquierdas, y en ese sentido, por ejemplo, la banca pública, que es una medida fundamental para nosotros en este país, para dar crédito a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, pues parece que ha habido algunos poderes, y los poderes financieros especialmente, que se ponían de los nervios cada vez que pensaban que esa medida podía salir en Andalucía. No había ni estabilidad en el gobierno de Andalucía. La inestabilidad la ha creado ahora Susana Díaz, que tendrá que responder ante los andaluces de este fiasco que ha organizado en ese sentido. Nosotros vamos a estar defendiendo en el Parlamento de Andalucía, con la fuerza que nos han dado los ciudadanos, políticas de izquierdas, políticas de empleo, políticas de apoyo a la pequeña y mediana empresa, políticas de defensa de los servicios públicos esenciales, de la sanidad, de la educación, del bienestar social, como hemos venido haciendo a lo largo del tiempo, y por tanto no somos responsables de este fiasco que ha organizado en Andalucía Susana Díaz. Vaya usted a saber por qué razón, pero en definitiva ha sido una gran irresponsabilidad, y ahora tendrá que responder ante los andaluces de esa situación de inestabilidad que ha provocado en el pueblo andaluz. Quiero decir, como prueba de nuestra actitud que hemos tenido en ese gobierno, es que dejamos aprobados los presupuestos del 2015 para que ningún andaluz y ninguna andaluza se sintiera menoscabado en sus intereses con respecto a la gestión de la Junta de Andalucía. ¿Y qué cree que va a pasar? ¿Que no habrá ningún acuerdo hasta el día 25, después de las autonómicas y municipales, o que Andalucía está abocada a un nuevo comicio electoral para salir de esta situación de ingobernabilidad? Bueno, pues los que han creado el conflicto son los que lo tienen que resolver. Nosotros no lo hemos creado.
desde ningún punto de vista. Y por tanto hoy la responsabilidad recae en Susana Díaz, en el Partido Socialista y en definitiva en otras fuerzas políticas que sí tienen influencia suficiente para poder determinar que se pueda constituir el gobierno en Andalucía. Pero repito, no depende de nosotros, de nuestra actitud, que apechugue cada uno con sus responsabilidades y hoy le den cuenta al pueblo andaluz de, en mi opinión, este desastre y esta inestabilidad que han creado por esa convocatoria innecesaria, vuelvo a repetir una vez más, de unas elecciones anticipadas. Este ejemplo de Andalucía, ahora ya haciendo una extrapolación, ¿cree que nos augura un futuro de ingobernabilidad en todas las instituciones? Ahora en la formación de futuros gobiernos autonómicos, también ayuntamientos y más tarde en elecciones generales. No, no tiene por qué ser así. Lo que pasa es que hay que ponerse de acuerdo con programas concretos. Y nosotros, allí donde tengamos capacidad de decisión, me parece que hemos demostrado que somos gente seria, gente responsable y gente que cuando nos tenemos que mojar en los gobiernos nos mojamos. Pero nos mojamos con políticas de izquierda, repito. En ese sentido vamos a estar en todo el conjunto del Estado español y desde luego por nuestra parte no se van a generar inestabilidades. Se generarán inestabilidades por aplicar otro tipo de políticas que no compartamos, políticas contra los trabajadores, políticas contra las clases populares, políticas contra la mayoría social y en definitiva en ese sentido sí nos tendrán en contra, pero en todo lo que sea avanzar por la izquierda en políticas concretas nosotros vamos a estar ahí y programáticamente nos entenderemos con todos aquellos que coincidan y coincidamos en los elementos esenciales para salir de esta situación de deterioro social y deterioro laboral que tenemos en nuestro país. Bueno, nos queda poco más de un minuto de conversación, pero no quiero dejar de preguntarle por el lema de campaña. Es tiempo de izquierda, dicen ustedes en el lema de esta campaña. Y yo quiero preguntarle, un poco ligando con este lema, ¿por qué hay que votar a Izquierda Unida? Bueno, hay que votar a Izquierda Unida porque esta fuerza política viene de lejos. Hemos demostrado de una manera probada que somos una fuerza seria, que somos una fuerza de lucha, de movilización, pero también una fuerza de gobierno y una fuerza de propuestas concretas alternativas. Si no hemos hecho más es porque no hemos tenido más poder por parte de los ciudadanos y ciudadanas que nos hayan dado en las urnas en tiempos anteriores. Y quiero decir que somos una fuerza que no le hemos fallado nunca a la gente. Hemos estado con los trabajadores en las huelgas generales frente a las dos reformas laborales últimas y especialmente frente a la reforma laboral más dura de la democracia que tanto daño ha hecho la clase trabajadora de nuestro país y que hizo el gobierno de Rajoy. Hemos estado frente a los pensionazos, hemos estado en la movilización con las mareas blancas defendiendo la sanidad pública, la educación pública, hemos estado defendiendo con la marea granate también derechos de la sociedad española, hemos estado en cada movilización, en cada reivindicación, ahí hemos estado. Y hemos estado en el Parlamento de España, estamos en el Parlamento Europeo, estamos en comunidades autónomas y estamos en ayuntamientos también defendiendo en las instituciones esas políticas con las que hemos estado acompañando a todo el tejido social, los sindicatos y las reivindicaciones sociales del país. Por tanto, esa es nuestra mochila, ese es nuestro bagaje para decirle a la gente que con eso nosotros somos gente de fiar, que no fallamos y que tenemos un proyecto político para este país, para que tengamos al final un país decente, un país honesto, un país donde la política se mida con mayúsculas y un país donde la gente no solo pueda soñar, sino que tenga esperanza de que podemos volver a recuperar y a reconquistar los derechos sociales, laborales y económicos y civiles que nos han robado durante este periodo de tiempo. Tenemos que dejarlo aquí. Nos hemos pasado un pelín, pero hay que dejar acabar la frase, cómo no. Señor Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, además por haberlo hecho a distancia desde Pamplona, donde ha ido a participar en un mitin. Espero que tenga buena gira, que estos días sé yo que por lo menos en lo físico son duros, pero bueno. Pues muchas gracias a ustedes, un saludo. Buenas noches.